La Voz Universal TV presenta Semblanzas con Gilberto Rueda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Semblanzas, nuevamente su programa por La Voz Universal TV. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y comentarnos acerca de qué personajes quisieran conocer o qué personajes, quisieran que profundicemos un poco más. Hoy vamos a hablar de un personaje muy importante para Santa Cruz y para nuestro país. Un personaje de talla internacional inclusive. Hoy vamos a hablar de Isaac Sandoval Rodríguez. Abogado, historiador, ensayista, escritor muy reconocido en nuestro país, pero curiosamente quizá no tanto en Santa Cruz, en la tierra que lo vio nacer. Hoy vamos a hablar de nuestro personaje cruceño, buenavisteño, por cierto, muy importante, de nuestro querido personaje de Isaac Sandoval, con un invitado especial que tenemos para el día de hoy para todos ustedes. Hoy vamos a hablar con Rubén García, su nieto, por supuesto, el nieto de don Isaac Sandoval, que vamos a entablar un pequeño diálogo acerca de la figura de nuestro querido personaje, don Isaac Sandoval. Rubén, bienvenido. Gracias, Beto, por la invitación. Gracias por este espacio y por difundir, claro, la memoria de personajes ilustres que ha tenido Santa Cruz, ¿no? Es muy importante conocer a nuestros personajes, a los cruceños que, no solo han trabajado, han hecho mucho por su tierra, sino por el país entero. Vamos a hablar un poquito de Isaac Sandoval. ¿Quién fue Isaac Sandoval? Sandoval Rodríguez nació en Buenavista, como ya se los había mencionado, en 1937. Una época en la que Buenavista, era una pequeña población de nuestra región cruceña, en la que él nace de una familia tradicional cruceña buenavisteña y va a hacer sus primeras letras, sus primeros años de estudio en su población natal. Luego se va a trasladar hasta Santa Cruz de la Sierra. Rubén, ¿alguna vez tu abuelo te comentó acerca de la experiencia de un joven, un muchacho provinciano llegado a la Santa Cruz de aquella época? Claro que sí, o sea, eso yo creo que es una de las cosas que más lo marcó, ¿no? En realidad. Claro, a ver, el contexto es que Buenavista tenía la escuela, ¿no? Y llegaba a la primaria, ¿no? Y para continuar los estudios había que venir a Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz de la Sierra, la capital, digamos. No se podía seguir estudios de secundaria. Claro, entonces, claro, a sus 11 o los 12 años, él se venía ahí, claro, y vivía pensionado acá, estudiaba en el Colegio Nacional Florida, lo mandaban con un caballo, eso es lo que contaba. Venía por el camino viejo, digamos, ¿no? Cortando acá por Terevinto, digamos. Y pasando de rancherío en rancherío y haciendo pascana, y yo no sé si eran 2 noches que tenía que pasar, pero venía a caballo y llegaba, lo vendía al caballo, y con eso se mantenía un tiempo, digamos, ¿no? Claro. Entonces, claro, y tenía que estudiar, vivía en la casa de su tía, pensionado, y ahí vivía con sus primos. Tuvo otra experiencia distinta a la infancia más prematura, digamos, ¿no? En Buenavista. Eso fue lo que lo trajo a Santa Cruz, ¿no? Y a estudiar en el Colegio Nacional Florida. Finalmente salió de bachiller en el Círculo de Amigos. Uno de los colegios emblemáticos, el Colegio Nacional Florida de Santa Cruz, en la que han estudiado muchísimos personajes, grandes personajes cruceños de la época, y uno de ellos, don Isaac Sandoval, que para los años 40, inicios de los años 50, Isaac Sandoval ya va a tener que pensar en qué hacer después del colegio. Para darles un poco más de información, Isaac Sandoval va a ingresar a la carrera de Derecho de la Universidad Estatal, de la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz, en donde, va a hacer su carrera universitaria.
ya para aquellos años, don Isaac Sandoval va a ir perfilándose como un intelectual, como un personaje ya de muchas luces en el ámbito cruceño, ¿no es cierto? Sí, incluso desde la secundaria ya venía, digamos, ¿no? Mostrando cierto liderazgo. Por eso fue que no pudo salir, digamos, del Nacional Florida, salido del círculo de amigos porque lo habían expulsado y un tema así, anecdótico, digamos. Entonces luego ya entra efectivamente a la carrera de Derecho. Ahí es donde conoce a mi abuela, a su esposa, a Rosa Arenas. Y bueno, llega a ser secretario ejecutivo de la FUL en la universidad, un liderazgo importante, ¿no? en esa época. Universitario con un perfil más académico, efectivamente, porque estaba muy politizada la universidad siempre, ¿no? Entre una época y falangistas. Una época bastante difícil. No, era balazos, digamos, ¿no? Básicamente en la universidad. Era un perfil un poco más académico o institucional, digamos, si se quiere, de trabajo en la universidad y bueno, eran épocas igual de luchas cívicas, ¿no? Entonces, claro, la década de los 50, digamos, y sobre todo fines de los 50 y de los 60 fue bastante dura, ¿no? Bastante importante y bueno, la historia quiso que surja un liderazgo desde Santa Cruz, ¿no? Acá en la universidad y en los primeros años de ejerciendo la profesión. Un ámbito, un contexto bastante difícil para un universitario que, bueno, como nos dice Rubén, se perfilaba como un académico, enmarcado en una lucha prácticamente a tiros, como nos dice Rubén, ¿no? Entre los movimentistas, el grupo de moronistas de Luis Sandoval Morón, un ámbito terrible, y bueno, la presión cada vez más fuerte del gobierno central sobre Santa Cruz en el contexto de las luchas cívicas. En todo ese ámbito difícil es que va a ir desarrollándose, va a ir perfilándose la figura de Isaac Sandoval. Después que termina los estudios universitarios en la década de los 50, va a empezar a ejercer su carrera universitaria. Correcto. Es más o menos, claro, a fines de las luchas cívicas y fines de la década de los 50 que claro, sale profesional, abogado por excelencia. Claro, él cuenta que siempre hacía notar, por ejemplo, que los exámenes de graduación de los estudiantes de Derecho eran, claro, en los tribunales de justicia, digamos, ¿no? que daban su examen, no era la universidad nomás, digamos, ¿no? Entonces, claro, siempre contaba cómo salió con honores y entiendo que ejerció acá en Santa Cruz un par de años. Tenía su bufete de abogados, la primera oficina, digamos, que había puesto, hasta que le avisó su amigo que era el prefecto, siendo prefecto delegado y todo, ¿no? Ya le advirtió que el presidente lo iba a exiliar, lo iban a mandar creo que a Paraguay, no sé dónde, y ahí es que decide, por eso no tuvo, digamos, tanta vida profesional al comienzo en Santa Cruz, porque inmediatamente se va a La Paz. Ahí es que decide mudarse a La Paz, digamos, ¿no? Porque aquí lo iban a exiliar al Paraguay. Un poco arriesgado también irse a La Paz, pero a comenzar otra vida, digamos, ¿no? A comenzar prácticamente de cero. Sí, claro. Y bueno, va a ser en la ciudad de La Paz, en donde va a desarrollar muchos años de su actividad académica, su actividad laboral, como ya vamos a ir viendo un poco más adelante. Esta es una primera etapa de nuestro programa. Estamos hablando de Isaac Sandoval Rodríguez. Continuamos en unos minutos más con Semblanza.
Volvemos con Semblanzas, con este programa dedicado a Isaac Sandoval Rodríguez. Bueno, Rubén, ¿dónde nos quedamos? Estábamos hablando de ya el traslado de tu abuelo a la ciudad de La Paz, que va a ser una ciudad muy importante para la trayectoria de tu abuelo. ¿Cómo van a ser los inicios? ¿Cómo van a ser estos primeros años de tu abuelo en la ciudad de La Paz? ¿Dónde va a trabajar? Y bueno, ¿cómo va a ser su posterior desarrollo en esta ciudad? Claro, como te mencionaba, decide muy joven ir con toda su familia, digamos. Solo había nacido mi mamá en aquel entonces, ¿no? Su hija mayor. Se va con la familia a La Paz y comienza a trabajar como abogado, pero digamos tiene ya una tendencia hacia el derecho laboral, digamos, ¿no? Ahí comienza a trabajarlo en campo en realidad, ¿no? Más que teóricamente. Y claro, era asesor de los movimientos obreros, de las cooperativas, y finalmente cobra relevancia, digamos, ¿no? Durante la década de los 60, finales de la década de los 60 que decide irse para allá, y hacia el año 69, 70 ya era una referencia, digamos, de un abogado que defendía los intereses de los movimientos obreros, digamos, ¿no? Un joven abogado cruceño. Sobre todo, claro, metido en las minas, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de que la mayoría del movimiento obrero era plenamente minero, digamos, ¿no? En ese tiempo. Con las minas nacionalizadas y ya en plena década de los 60, digamos, ¿no? Y así es que, digamos, por las cuotas y el cogobierno, digamos, ¿no? que se había establecido tras la Revolución Nacional, que aún la Central Obrera tenía bastante peso, digamos, para designar ciertos puestos, entre ellos el Ministerio del Trabajo, ¿no? Entonces, sin pertenecer a ningún partido ni nada similar, digamos, sino simplemente por su trayectoria, es que la Central Obrera sugiere, ¿no? En este caso al general Juan José Torres, que Isaac Sandoval sea su ministro de Trabajo, digamos, ¿no? Así lo sugiere. Yo entiendo que ni lo conocía al general, o sea, claro, era una cuestión de va a ser tu ministro de Trabajo, digamos, ¿no? Con todo el peso que tenía. Claro, entonces con toda la trayectoria y el soporte del movimiento obrero, ¿no? Entonces, así es que asume, digamos, esta primera gran responsabilidad, digamos, ¿no? No tenía ni cumplidos los 35 años, me parece, joven. Tenía 32, 33 años, sí, más o menos. 33 años, era joven, sí, era un ministro joven. El flamante ministro de Trabajo. Correcto, entonces, claro, hay que explicar un poco el contexto, digamos, de cómo surge esto y no dura demasiado tiempo, ¿no? El gobierno de Torres se desarrolla la Asamblea Popular y ideas que no gustaron demasiado, digamos, ¿no? A los sectores conservadores. Yo diría que ni en Occidente ni en Oriente. Y viene pues el golpe del general Banzer, digamos, ¿no? Al año siguiente. El año 71. Claro, le seguía siendo ministro, entonces nada, pues los primeros en ser exiliados, ¿no? Afuera del país. Afuera del país, sí. Eso fue lo que ocurrió, ¿no? Lo que él cuenta, ¿no? Realmente nunca le marcó más el momento en cómo asume, digamos, el ministerio, cómo se le abre esa oportunidad, y el momento del golpe en las anécdotas, digamos, ¿no? que nos ha contado. Sí, bueno, el golpe básicamente significó un giro que a veces irónicamente, digamos, él lo llamaba la beca de estudio del general Banzer, porque claro, significó salir del país, digamos, ¿no? Y
Por supuesto que lo aprovechó muy bien Isaac Sandoval. Sí, luego de haber estado, entiendo que salió del Palacio de Gobierno, llegó a la Embajada del Perú, una cosa así, escapando ahí de los tiros, digamos. Estuvo unos días ahí. Venezuela, finalmente, después de un tiempo, fue el país que le dio el asilo, ¿no? Y tengamos en Entonces, cuenta que Venezuela en los años 70, claro, estamos hablando de otra Venezuela, digamos, ¿no? totalmente diferente. Claro, era un polo de desarrollo, y por tanto la educación iba acompañado, digamos, ¿no? Tenía bastantes buenas universidades, digamos, ¿no? Venezuela. En su década de mayor apogeo, diría yo, ¿no? En los 70, porque el petróleo tenía, digamos, buen precio y no, claro, era un buen lugar, un buen destino donde fueron muchas familias bolivianas, ¿no? No solamente la nuestra, digamos, ¿no? Entonces, de ahí surge la famosa canción La Caraqueña de Don Nilo Soruco, que claro, la escribe desde Caracas, digamos, ¿no? O sea, había familias tariqueñas, paseñas, de todos lados, ¿no? En Venezuela. Primeramente se va él y después ya llega el resto de la familia, digamos, ¿no? Y se instala allá. Un exilio de años, pero que bueno, va a ser, a pesar de las connotaciones negativas que tiene un exilio obligatorio, después de una dictadura, después de un golpe militar, Isaac Sandoval va a aprovechar las universidades venezolanas que no solamente lo van a acoger como estudiante, sino también como docente universitario. Es correcto, sí. Después de trabajar, digamos, de un lado al otro, se le da la oportunidad de entrar a la universidad. Y claro, ¿por qué decíamos beca de estudio, digamos? Le surge una beca de estudio forzada, porque le obligaban básicamente a que para ser docente o avanzar, digamos, en los grados docentes, formarse, ¿no? Entonces ahí estudió una maestría que fue fundamental, digamos, en el resto de su vida académica. Fue realmente un quiebre, digamos, ¿no? Fue maestría en procesos metodológicos de las ciencias sociales, digamos, ¿no? Plenamente teórica, digamos, y metodológica. Y claro, ahí se dio cuenta, y lo repito así porque él lo decía así, que no había leído nada en Santa Cruz, digamos, ¿no? En su formación en la universidad, que había habido, peor en esa época, ¿no? Eran las clases orales, digamos, ¿no? Clases magistrales donde, claro, se transmitía el conocimiento efectivamente, pero esta noción de investigar no existía, digamos, ¿no? Claro, casi nula, digamos, ¿no? Entonces, se dio cuenta de que no había leído ninguno de los autores, o sea, estaba totalmente desfasado, digamos, ¿no? En su formación, así que tuvo que esforzarse el doble, digamos, ¿no? Entonces, ahí es que adquirió una formación teórica en las escuelas de pensamiento, claro, y también las metodologías de investigar. De ahí sale el Isaac historiador, digamos, también, el Isaac politólogo, digamos, ¿no? Que surge de esta formación integral en ciencias sociales, digamos, ¿no? Porque, claro, él había estudiado Derecho, digamos, ¿no? Acá. Esto fue como que un boom en cuanto a su formación, digamos, ¿no? Y es que Isaac Sandoval Rodríguez es un referente en ciencias sociales, no solo en Bolivia, sino a nivel latinoamericano. Publicó muchos de sus trabajos fuera del país. Me parece que incluso la mayoría de sus trabajos han sido publicados en el exterior y no en Bolivia. Sí. A ver, justamente en esta época es que
le invitan, no sé bien si era una convocatoria o le hicieron una invitación, pero le publican en la editorial Siglo XXI en México. Famosísima editorial. Sí, un libro que se llama, es sobre el militarismo de esa época, ¿no? Que, claro, fue de alta difusión, digamos, ¿no? En esa época, porque, claro, la editorial Siglo XXI hacía lo suyo, hacía que llegue a todo lado, y esto le dio, digamos, cierta relevancia, porque, claro, porque los docentes tenían que estar produciendo, escribiendo, digamos, o sea, otra dinámica universitaria, digamos, ¿no? Entonces, claro, en esos años le sirvió mucho para esto y luego, más adelante, ya es que escribe ya en su faceta de abogado laboralista, digamos, obras que son referencia en el mundo laboral, digamos, ¿no? Del derecho, digamos, ¿no? Igual a nivel iberoamericano. Y ya estamos prácticamente con el Isaac Sandoval Maduro, intelectual de talla internacional. Vamos a continuar luego con ya los últimos años de don Isaac Sandoval, su estadía, su retorno a Bolivia y sus años en Santa Cruz. Seguimos con la última parte de nuestro programa Semblanzas por La Voz Universal TV. Vamos a continuar con este personaje tan importante como lo fue Isaac Sandoval Rodríguez, como lo es todavía para nuestro país. Rubén, nos quedamos en don Isaac Sandoval en el exilio, produciendo, trabajando en el ámbito académico como había sido su sueño desde sus años de estudiante universitario en Santa Cruz. Ya nos comentabas que el nivel académico, la exigencia de las universidades del extranjero, la universidad venezolana, para ser más concreto, le habían dado ese reto de superarse, de escribir, de formarse, de leer un poco más, porque, bueno, no lo tuvo en la Universidad Cruceña. Sí, claro, y eso marcó, digamos, una diferencia y un nuevo rumbo. Yo creo que él personalmente ya se trazó otras metas, digamos, ¿no? Y en cierto momento del exilio intentó volver, ya probablemente era insostenible quedarse, digamos, en Venezuela. Decidió volver porque ya eran muchos años, ¿no? La dictadura de Banzer ya estaba acabando. Y finalmente se quedó unos años en Venezuela, trabajó allá también en la universidad y sobre todo hizo un trabajo desde Lima para la OIT. Entonces ahí también marcó un rumbo hacia el derecho laboral, digamos, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo. Organización Internacional del Trabajo, correcto. Entonces, finalmente al regresar a Bolivia, vuelve a La Paz, retoma actividades, digamos, ¿no? de docencia en la universidad, pero viene el golpe igual de García Meza y él asume en realidad antes de esto, me estoy saltando, que él lo invitan nuevamente por sugerencia de la Central Obrera. Lo invita a doña Lidia Gayler a ser su ministro de Trabajo, digamos, nuevamente, ¿no? Esto no dura tampoco demasiado tiempo y él, yo creo que ya con cierto olfato se da cuenta que se viene un golpe, porque en realidad era evidente, ¿no? Que no se estaba procesando a ciertos militares, digamos, de la cúpula y se venía un golpe. Entonces él decide renunciar como 2 semanas antes del golpe, pero
ya estaba perseguido, se vio obligado a volver a Santa Cruz escondido. Estuvo en Santa Cruz hay un par de meses refugiado de un lado en otro, escondido, ¿no? Escondido. Y bueno, finalmente no prospera mucho la dictadura, ¿no?, de García Meza, y se vuelve a La Paz. Retoma la actividad laboral, académica en la universidad, y también escribir, digamos, ¿no? Pongámosle que es desde el 82, 85, retorno de la democracia, que comienza a escribir ya más metódicamente, volviendo del exilio, yo diría las más grandes obras que ha escrito, ¿no?, en una etapa más madura, como decías. Funda también el año 82 la carrera de Ciencia Política en La Paz. En la Universidad Mayor de San Andrés. En ese tiempo también hubo unos años que vivió en Yayagua, al norte de Potosí. Entre Yayagua y Siglo XX funda la Universidad Nacional Siglo XX, universidad del sistema universitario, digamos. Un hito importante dentro de la historia de la universidad boliviana, una universidad creada para los mineros. Claro, es una universidad minera, una universidad obrera y además, digamos, con carácter técnico, digamos, ¿no?, plenamente técnico. Y también otras carreras, ¿no? Me parece que hay derecho, enfermería. Claro, es un logro, es un lugar importante, bastante importante para Potosí, digamos, sobre todo. Y claro, ya con esa experiencia, esa madurez ya en La Paz, y digamos con el tiempo que le otorgaba igual la docencia, digamos, le dio, yo creo que más tiempo para poder escribir, que era finalmente lo que él quería, a pesar de que tenía jornadas en las que entiendo que trabajaba, por ejemplo, desde las 5 de la mañana hasta las 7, digamos, 8, que tenía que salir ya a la oficina, pasar todo el día afuera, dando clases y otras actividades, y en la noche volvía, digamos, se quedaba hasta la 1, 2 de la mañana escribiendo, porque esos eran los momentos para escribir, digamos, ¿no? Eso también, claro, comenzaron a escribir junto con mi abuela las legislaciones del trabajo, que eran libros, digamos, de consulta universitaria y de los abogados, digamos, del ámbito. Y fundó también el Colegio Nacional de Abogados, primero el presidente del Colegio Nacional de Abogados que no existía, eso fue en la década de los 80 también. Entonces fue una época muy activa ya, digamos, con el retorno de la democracia. Incluso fue candidato a presidente con Izquierda Unida. Y es que no se puede negar, creo que no se puede separar de la figura de don Isaac su lineamiento político, la ideología que él tenía, que bueno, en el contexto de su tierra natal, de una Santa Cruz más conservadora, quizás se entiende que no sea tan conocido, ¿no? Don Isaac Sandoval era un personaje comprometido y bueno, de tendencia de izquierda. Claro, ¿no? Era un hombre de izquierda y de trabajo en campo, digamos, ¿no? Donde se tenga que estar, digamos, ¿no? Y paralelamente también, digamos, el trabajo teórico, y así fue que se fueron madurando, digamos, sus ideas a partir de la experiencia, que la condensa. Aquí lo tengo, el librito, en este libro, Nación y Estado en Bolivia, donde habla de las 3 grandes contradicciones que tiene Bolivia para su desarrollo. Habla de un desarrollo en negación, porque
porque el mismo Estado está en contra de las regiones, digamos, ¿no? Que están diferenciadas y, digamos, abandonadas. Lo mismo con los pueblos indígenas y lo mismo con las clases sociales, digamos, ¿no? Que están al margen de la actividad, del desarrollo de una actividad económica, digamos, de orden capitalista, digamos, ¿no? Hay como que varios. Él vivió cada uno de esas contradicciones, por eso las entiende, digamos, ¿no? O sea, vivió las luchas cívicas joven acá, digamos, ¿no? En la década de los 50, y después ya en una etapa posterior, ya con las autonomías, el proceso de autonomía, perteneció al Consejo Proautonómico, digamos, convocado por Rubén Costas en su momento. Y eso por un lado. Los pueblos indígenas también, porque trabaja, digamos, conceptos que luego, que son base, digamos, el 80, lo que vino después con el MAS, de representación colectiva de los pueblos indígenas, digamos, ¿no? O sea, eran los debates previos a la constituyente en los 80s, 90s, digamos, ¿no? Y también, ni qué decir de las clases subalternas, digamos, ¿no? Las clases sociales, porque su vida fue entregada en las minas, digamos, ¿no? Una trayectoria de años de don Isaac Sandoval y bueno, también creo que es bueno mencionarlo, tiene una vena literaria, porque no solo escribió trabajos académicos, sino también literatura, novela, cuento, que está plasmada en la publicación de sus obras completas, ¿verdad? Correcto, sí, también escribió ya, digamos, cuando había desarrollado su vida, ya jubilado, digamos, se dedicó a escribir literatura, un realismo mágico, digamos, bastante inspirado en su pueblo, Buenavista, sobre todo, ¿no? Que podían ser las historias del pueblo, un poco fantasiosas, pero un poco reales también, digamos, ¿no? Eso es lo que relata en sus novelas y es bastante interesante, ¿no? Es una novela costumbrista, pero al mismo tiempo con su propio toque moderno, digamos, ¿no? Un personaje que es fundamental para entender a Santa Cruz, para entender a nuestro país. Trabajos como Nación y Estado en Bolivia creo que son fundamentales para la literatura cruceña, para la producción intelectual cruceña y boliviana en general. Gracias, Rubén, por estar con nosotros. Creo que nos ha quedado corto el tiempo para hablar de tu abuelo y bueno, de repente alguna otra vez podemos seguir hablando en una segunda parte quizá para completar un poco más la figura de Isaac Sandoval y su larguísima trayectoria. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, gracias a Semblanzas por el espacio. Y bueno, los esperamos la próxima semana. Gracias por estar con nosotros. Hasta un nuevo programa. Chau, chau. Semblanzas con Gilberto Rueda.